el edificio de la Cineteca Nacional. El acervo cinematográfico de México ha quedado lesionado para siempre. Se tienen datos que había elementos de bomberos trabajando sobre una fuga de nitrato de plata. Parece que fue lo que originó la explosión. México, tierra mágico-musical, que a pesar de su enorme e invaluable legado cultural, todos los que lo habitamos somos bien conscientes de que aquí las cosas no siempre son como deberían. Aquí la memoria es frágil, lo que se olvida a veces se borra a propósito, y lo que se recuerda suele venir envuelto en humo, rumores y secretos a medias. Porque en este país hay silencios más ruidosos que las verdades, y hay incendios que no solo consumen edificios. Una tarde de 1982, el fuego se tragó la memoria del cine mexicano. Miles de películas desaparecieron en minutos. Documentos, negativos, cintas únicas, algunas que jamás pudieron ser recuperadas. Y entre lo que ardió, también se dice, se fueron imágenes que el poder preferiría desaparecer. Esto no fue solo un incendio, fue una pérdida cultural, un misterio sin resolver, y tal vez un crimen disfrazado de accidente. La Cineteca Nacional de México fue inaugurada el 17 de enero de 1974, en los antiguos estudios Churubusco, al oriente de la Ciudad de México. Nació como una institución pública, dedicada a la preservación, restauración, investigación, promoción y difusión del patrimonio cinematográfico, tanto nacional como internacional. Fue la respuesta, aunque tardía, a una necesidad urgente, que el cine mexicano no se perdiera entre las cajas oxidadas de los estudios, o se convirtiera en polvo en algún archivo olvidado. La Cineteca sería el lugar donde se conservarían los negativos originales, copias restauradas, documentales, guiones, carteles, fotografías y archivos históricos, que narran no solo historias ficticias, sino también la historia real del país. Contaba con varias salas de exhibición, una videoteca, oficinas administrativas y, lo más importante, bóvedas de almacenamiento diseñadas en teoría para guardar materiales frágiles y altamente inflamables. En su primera etapa, la Cineteca albergó miles de títulos que no solo eran películas, eran testimonios visuales de un país entero. Desde cintas comerciales de la llamada época de oro del cine mexicano, con Pedro Infante, Dolores del Río, María Félix, Tintán, etc. Hasta joyas mucho más antiguas, registradas incluso desde los albores del cine en México, a finales del siglo XIX. Ahí se conservaban filmaciones que mostraban al presidente Porfirio Díaz cabalgando por el bosque de Chapultepec, desfiles militares de 1910, retratos vivos de la Revolución Mexicana, grabados por camarógrafos nacionales y extranjeros, noticias fílmicas, registros de ciudades, costumbres, migraciones, rituales indígenas, eventos políticos y funerales de Estado. Todo aquello que en otro país habría sido resguardado como patrimonio histórico indiscutible, en México se mantenía vulnerable, detrás de muros poco preparados. 1982 fue un año especialmente complicado, no solo para el cine, sino para todo el país. Nos encontramos con el director de cine, o hasta hace poco director de cine, Arturo Ripstein, quien, debido a la situación que se presenta en la industria cinematográfica nacional, se ha retirado por un lapso prácticamente de 2 años y medio de dirigir películas. Señor Ripstein, ¿a qué se debe ese retiro del cine? Bueno, de ninguna manera es voluntario. He tenido que trabajar en televisión, en teatro, porque hace, para mí, más de 2 años y medio que no ha habido producción. México vivía una de las peores crisis económicas de su historia. El peso se devaluó 2 veces en menos de un año. La inflación se disparó. Las reservas internacionales se evaporaban. Y en septiembre de ese mismo año, el presidente José López Portillo, en un acto desesperado, nacionalizó la banca y acusó a los empresarios de traicionar a la patria. La gente perdió la confianza en las instituciones. La tensión social se mantenía en las calles, en los mercados, en las universidades y también en los pasillos del poder. El régimen priista, que llevaba décadas gobernando sin contrapesos, veía con recelo cualquier intento de autonomía cultural, especialmente si esa autonomía resguardaba imágenes que podían incomodar al Estado. La Cineteca Nacional no solo albergaba películas, también guardaba registros históricos que captaban momentos incómodos. Represión, pobreza, movilizaciones, discursos olvidados y rostros del poder antes de volverse intocables.
¿Qué sucedía si alguien años después decidía proyectar algo que no convenía? Una cinta documental, algo sobre la guerra sucia, sobre líderes sociales desaparecidos o movimientos estudiantiles silenciados. En ese clima de desconfianza, censura y control, la memoria fílmica también podía ser considerada una amenaza. Algunos dicen que fue una negligencia, una chispa, un cortocircuito, una cadena de errores. Otros, que fue un encubrimiento, un fuego oportuno, una limpieza silenciosa disfrazada de accidente. Lo cierto es que el incendio no solo consumió películas, también consumió certezas, y en su lugar dejó un archivo de preguntas carbonizadas, preguntas que tal vez ya nadie podrá responder. Para que se dé usted una idea de la facilidad con que se encienden las películas de nitrato, voy a proceder a encender un pedazo de este tipo de películas. Era la tarde del 24 de marzo de 1982. El sol caía sobre la Ciudad de México y en la Cineteca Nacional la rutina parecía continuar con normalidad. Pero a las 6:45 de la tarde, una columna de humo comenzó a salir por el techo del edificio principal. Primero fue un olor extraño, luego calor, luego fuego. Lo que comenzó como un incendio localizado se propagó en cuestión de minutos. Las llamas avanzaron con violencia. Nadie supo contenerlo a tiempo. El aire se llenó de cenizas. No fue solo un edificio lo que ardió, fueron miles de latas con películas inflamables, negativos originales, registros únicos, materiales que hoy serían considerados tesoros históricos, convertidos en humo ante los ojos del país que apenas entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué sucedió? Las versiones oficiales hablaron de un cortocircuito, de una falla técnica en el sistema eléctrico de una de las salas de proyección. Pero casi de inmediato surgieron dudas. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, lo que quedó no fue solo un edificio carbonizado, sino un hueco en la historia de México. El incendio se cobró la vida de al menos una persona, un trabajador técnico atrapado en las bóvedas. Otros más resultaron heridos o con secuelas por inhalación de humo. Pero más allá de las pérdidas humanas, dolorosas e irreparables, se perdió algo que tampoco puede recuperarse. Se destruyeron más de 6.500 rollos de película, más de la mitad eran producciones nacionales, cintas de la época de oro, cine documental, materiales independientes, cortometrajes estudiantiles, cine mudo y experimental. Entre los títulos confirmados como perdidos están las películas de Juan Orol, copias originales de Santa, 1932, una de las primeras cintas sonoras en México, y filmes restaurados entre los años 40 y 50 que no tenían respaldo en ningún otro archivo. También desaparecieron registros visuales de valor histórico incalculable, imágenes de la Revolución Mexicana, filmaciones de Porfirio Díaz, material fílmico de rituales indígenas, migraciones rurales y ciudades mexicanas a inicio del siglo XX. Documentos firmados por Sergei Eisenstein, dibujos originales de Diego Rivera relacionados con el cine, fotografías de Manuel Álvarez Bravo, todo reducido a cenizas. Lo que se perdió no eran solo películas, eran ventanas a nuestro pasado, pruebas visuales de lo que fuimos, de cómo vivimos, de lo que se intentó ocultar. Cada lata destruida era una historia que ya no podrá ser contada. Y aunque algunos títulos sobrevivieron gracias a copias almacenadas en el extranjero, la gran mayoría del acervo nunca fue digitalizado, duplicado ni documentado. Hasta el día de hoy, ese material sigue siendo irrecuperable. La tragedia del incendio de la Cineteca no solo fue un accidente cultural, fue una amputación histórica, una pérdida que nos recuerda lo frágil que puede ser la memoria, cuando el olvido viene envuelto en fuego. Tras el incendio, México amaneció con una herida abierta, una herida que por un instante parecía dolerle a todos, y luego, como tantas otras cosas que pasan aquí, fue cubierta por la costra del silencio. Los medios reportaron la tragedia con titulares breves. Las causas, como suele pasar, se resolvieron rápidamente en lo público, pero no en lo profundo. La versión oficial hablaba de un accidente, y con eso bastó para cerrar el caso. Pero la magnitud de la pérdida no puede ignorarse. Directores, archivistas, historiadores y técnicos denunciaron lo que era evidente. El Archivo Nacional había sido tratado con negligencia. La comunidad cinematográfica respondió con indignación, tristeza y miedo. Se organizaron foros, mesas redondas, cartas públicas. Las bóvedas de la Cineteca no tenían la ventilación y la refrigeración adecuada. No contaban con sistemas modernos contra incendios, y en muchos casos, los materiales inflamables estaban almacenados sin protocolos. Hubo intentos de rescate, se recuperaron algunos rollos calcinados en sus bordes, pero la mayoría eran inservibles o irreconocibles. Lo poco que sobrevivió fue trasladado de urgencia a la Filmoteca de la UNAM y al Archivo General de la Nación. Se creó un nuevo proyecto para reconstruir la Cineteca Nacional,
pero el daño ya estaba hecho. La nueva sede de la Cineteca Nacional fue inaugurada años después, con mejores instalaciones, ubicada en la colonia Choco, donde fue inaugurada oficialmente el 27 de enero de 1984, 2 años después del devastador incendio. Sede donde se encuentra hasta nuestros días. El incendio de la Cineteca no solo marcó una tragedia cultural, fue también un punto de quiebre, un recordatorio de lo que pasa cuando la cultura se relega, cuando la memoria no se protege, y cuando se piensa que el pasado puede ser olvidado sin consecuencias. Pero ¿qué fue realmente lo que hubo detrás de este incendio? En la tarde del 2 de octubre de 1968, mientras la Plaza de las Tres Culturas se llenaba de estudiantes y ciudadanos en una manifestación pacífica, el gobierno mexicano ya había preparado una respuesta violenta. Para documentar los eventos de ese día se recurrió al cineasta Servando González, quien en ese momento ya era conocido por su cercanía con las autoridades. González fue contratado por la Secretaría de Gobernación encabezada por Luis Echeverría para filmar la manifestación y posterior represión. Se le asignaron 8 cámaras de 35 milímetros, incluyendo equipos de alta definición y teleobjetivos de hasta 400 milímetros, los cuales fueron colocados en puntos estratégicos. Piso 17 y 19 de la Torre de Relaciones Exteriores, el edificio Chihuahua y la Iglesia de Santiago. El equipo estuvo compuesto por profesionales como Ángel Bilbatúa y Alex Phillips. Durante más de 10 horas registraron desde risas y conversaciones entre los manifestantes hasta la llegada de los militares, los disparos, las bengalas y los momentos de pánico. Tras la filmación, el material fue revelado en los estudios Churubusco y entregado a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el destino de las más de 10 horas de grabación es incierto. Servando González afirmó en privado que las cintas fueron almacenadas bajo nombres falsos en la Cineteca Nacional para evitar su identificación. En 1982, el incendio que devastó la Cineteca consumió gran parte de su acervo, incluyendo, según se cree, las filmaciones de Tlatelolco. A pesar de la tragedia, la relación de González con el gobierno se fortaleció. En 1969 fue nombrado director general de cine de la Presidencia de la República, un cargo de gran influencia en la industria cinematográfica. Durante su gestión supervisó la producción y distribución de filmes oficiales, consolidando su posición en el aparato estatal. Se dice que entre las miles de latas calcinadas en aquel incendio estaban los rollos oficiales que Servando González filmó el 2 de octubre de 1968, un material encargado y guardado bajo estrictas instrucciones del gobierno. Según versiones no oficiales, esas cintas fueron archivadas bajo nombres falsos, ocultas dentro de la Cineteca para evitar que se identificaran fácilmente. La destrucción de ese material no fue un accidente casual, para muchos fue un acto calculado, un incendio provocado con la intención de eliminar para siempre las pruebas incómodas y conservar una versión oficial sin cuestionamientos. En un contexto donde el poder político aún controla la narrativa histórica, este siniestro representa mucho más que la pérdida de películas. Es la quema de una memoria crítica que se quiso sepultar. El fuego no solo consumió el celuloide, fue un golpe a la verdad, que hasta hoy sigue envuelta en sombras y sospechas. Porque en México, a veces no solo se apagan las llamas, se apagan también las voces que buscan contar la historia. Hasta aquí este recorrido por uno de los capítulos más oscuros y menos hablados de la historia cultural de México. Si llegaste a este punto, gracias por mirar más allá de las cenizas y por cuestionar lo que tantos prefieren dejar en el olvido. Porque recordar, en un país como el nuestro, también es una forma de resistencia. Nos vemos en el próximo capítulo donde seguiremos reconstruyendo pedazo a pedazo esa memoria que algunos intentan borrar. Suscríbete y hasta la próxima. ¡Chao!